إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Alhamdulillah, continuamos con la explicación de Kitab al-Tawhid. Hoy nos toca el capítulo, esta es la clase número 21 y nos toca el capítulo número 8, que es quien busca obtener bendiciones, baraka, en árboles, piedras y en otras cosas. Entonces, en la época del Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, que es el autor de este libro, de Kitab al-Tawhid, era muy común estas prácticas. La gente creía mucho que ciertas cosas daban baraka, que podían obtener bendiciones y baraka de cosas. En este capítulo vamos a estudiar qué es lo que dice el Corán y la Sunna sobre esta práctica. No es relevante o muy importante en qué tipo de cosas, porque todo entra dentro de la misma categoría. Todo entra de que estás pidiendo o queriendo obtener bendiciones de algo que no es Allah. Entonces todo entra en el shirk, da igual que sea piedras, árboles, lo que sea. Como por decir, por ejemplo, porque hay gente que cree muchas cosas, como por ejemplo decir, ese agua tiene baraka porque viene una fuente en la que se bañó alguien que era piadoso y ahora tiene baraka. Fíjate cómo la gente empieza a hablar, a decir cosas y luego los otros lo creen y lo siguen pasando. ¿Cómo va a tener baraka un agua porque simplemente una persona piadosa se bañó ahí o hizo vudú ahí? ¿Quién dice eso? ¿De dónde se sacan eso? Es que no tiene lógica. ¿Quién lo dijo? Por eso es tan importante entender principios básicos de que nada de lo que es wahi, de todo lo que tenga que ver con la religión, solo se obtiene del Corán y la Sunna. Solo podemos buscar las respuestas, solo obtenemos el conocimiento correcto del Corán y la Sunna, lo que Allah reveló, no de lo que diga la gente. Además de cosas del ghaib. Tú no puedes decir de dónde vienen las bendiciones, te vienen, pero sabemos que vienen de Allah solamente. Bueno, entonces da igual con qué objeto sea, pero lo más común en aquella época, en la época del Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, eran los árboles y las piedras. O sea que ellos respetaban mucho y buscaban las bendiciones de los árboles y las piedras. ¿Y qué buscaban? Al-baraka. ¿Qué es al-baraka? Al-baraka es bendiciones, abundancia de algo bueno, khair kathir. Y la primera prueba con la que viene el autor aquí sobre esto es en Surah An-Najm, que es la Surah número 53, las ayat 19 y 20. Entonces, voy a buscarlo en español un momento. Bueno, entonces tenemos la Surah número 53, la Surah del Astro, Al-Najm. Y vemos que en el ayah número 19 y 20, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: ¿y qué opinión nos merecen Al-Lat o Al-Uzza y Al-Manat, la tercera, la otra? Y estos son, aquí nos pone la traducción del Corán, 3 divinidades de la época de la ignorancia, anterior al Islam.
Entonces, vemos que aquí Allah nos muestra. ¿Qué os parece Al-Lat? Al-Lat era un ídolo y este ídolo, el nombre, viene de la versión femenina de Allah. Es decir, lo que hacían los árabes eran los nombres de Allah, cogían la versión femenina de esos nombres y se los daban a ídolos que ellos adoraban. Entonces Allah es la versión femenina del nombre de Allah. Y Al-Uzza, que era el otro ídolo, porque tenemos Allah y Al-Uzza, era la versión femenina del nombre de Allah, Al-Aziz. Entonces es lo que hacían, tomaban las versiones femeninas de los nombres de Allah y se los ponían a sus ídolos. Al-Lat era una piedra, y Al-Uzza era un árbol. Bueno, eran un conjunto de palmeras, árboles, pero era un árbol particular. Al-Lat era una piedra y estaba en un lugar cerca de Mecca, llamado At-Taif. Y esta piedra, lo que hacían es que le colocaban como una especie de velo o cortina alrededor y así la adoraban. Después de que los musulmanes conquistaron Meca, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandó destruirla y quemarla para eliminar ese shirk. Luego Al-Uzza estaba en el área de Nakhla. Nakhla significa palmera en árabe. Era un área de Nakhla que está entre Meca y Taif. Al-Uzza eran 3 palmeras y los árabes de esa época creían mucho en ellas como fuente de protección. Y también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando se abrió Meca, conquistaron Meca, mandó a Khalid ibn Walid a cortar esas palmeras del Al-Uzza. Y así lo hizo. Y había también una edificación que también destruyó. Entonces, sobre esta Uzza, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandó a Khalid ibn Walid a destruirla, pues él cortó las palmeras, la edificación esa también la destruyó y volvió. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo: vuelve allí a finalizar tu trabajo porque no has hecho nada, no has acabado tu trabajo, no has hecho lo que tenías que hacer. Entonces ese sahabi, Khalid ibn Walid, volvió y se encontró lo que se llama Asadana. Asadana eran las personas encargadas de recibir a la gente ahí en ese Uzza, que iban a adorar a ese Uzza, y ellos son sirvientes de los ídolos. Y cuando vieron que Khalid ibn Walid volvió, corrieron a las montañas gritando: ya la Uzza, ya la Uzza. Y Khalid ibn Walid se encontró con una mujer desnuda en ese sitio donde estaban los árboles cortados, y tenía el pelo desmarañado y se estaba tirando a sí misma tierra en la cabeza. Entonces Khalid ibn Walid le cortó la cabeza. Y los sabios dicen que lo más probable es que fuera un diablo femenino y que lo que hacía era estar ahí en esas palmeras y de alguna manera comunicarse con la gente y hacerles creer que eran las palmeras las que estaban hablando o que estaban proveyendo algo, o les hacían creer que esas palmeras eran dioses, ídolos. Entonces le cortó la cabeza. Y el Uzza era una divinidad y por eso ellos pensaban que eran las palmeras hablando, pero realmente era este diablo. Cuando volvió el profeta, cuando Khalid ibn Walid volvió al profeta, entonces le confirmó que sí, que esa mujer que vio que era al Uzza. El Sheikh dice que ahora el shirk es aún muchísimo peor que en esa época. O sea, ahora el shirk es aún mayor. También había otro ídolo llamado Manat, pero era menos popular e importante. Y se glorificaban la gente que vivía entre Meca y Medina. Y hacían el Hajj en el nombre de ese ídolo. Y es probable que este nombre de Al-Manat lo derivaran del nombre de Allah, Al-Mannan.
Entonces, ¿qué eran Al-Lat al-Uzza? Porque Allah subhanahu wa ta'ala aquí en Surah Al-Najm nos dice, ¿qué opinión os merecen Al-Lat o Al-Uzza? ¿Qué pensáis de eso? Un árbol y una piedra. ¿Podían ni siquiera ese árbol y esa piedra moverse por sí mismo? Y además, es que es la gente que le dio los nombres y luego lo veneraban. O sea, ellos elegían a los ídolos, le dan nombre y luego los adoran. Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿habéis visto al-Lat o la Uzza? Afara'aytum al-Lat wa la Uzza wa manata al-thalitha al-ukhra, y el manat al otro ídolo. Y luego dice, alakum dhikru wa lahu al-untha, son para vosotros los varones y para él las féminas. Y esto es porque ellos atribuían a Allah hijas que eran femeninas. Lo femenino lo atribuían a Allah y para ellos lo masculino, para sus ídolos masculinos. Eso es una división injusta. Y Ben Kathir explica cómo podéis hacer esa elección, cómo la gente podía hacer esa elección. Ellos decían que Allah tenía hijas. Entonces, el reglamento de buscar baraka en piedras y árboles es shirk. Y cuando la gente, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la gente besa la Kaaba? La Kaaba, la piedra negra, es una piedra y la gente la besa. Cuando va al Hajj, besa a mucha gente que está besando esa piedra. ¿Qué están haciendo? ¿Esto es shirk? ¿Están buscando baraka en esa piedra? No. Esto no se busca. La piedra no te puede dar ninguna baraka. El hecho de besar esa piedra no te da baraka. Pero la razón de hacerlo es por seguir la sunna, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo hizo. Si buscas baraka en la piedra negra, o sea en la Kaaba, es una piedra y eso es shirk. La besamos porque es sunna. Hay un hadith en Sahih Muslim que dijo Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu besó la piedra negra y dijo, te beso, pero sé que eres una piedra, pero vi el mensajero besándote. La recompensa aquí es por seguir la sunna, y la sunna y ya está, y la piedra no tiene ningún poder. Pero hay gente que se confunde con esto y obviamente pensará que tiene baraka pensar la piedra negra, pero simplemente es una sunna. Y aparte, si haces el Hajj Umrah y quieres hacerlo por seguir esa sunna, pero hay mucha gente, y a veces es que te puedes hay gente que se muere en el Hajj porque hace mucha gente, mucho calor, pues no lo haces, es una sunna, si puedes lo haces, si no, no. Eso no da baraka, te lleva la recompensa por seguir la sunna y ya está. Pero hay mucha gente que hace muchas cosas que no son del Islam. Como por ejemplo, tocar las cortinas de la Kaaba y creer que eso te da una baraka. O por ejemplo, dice que hay gente en Egipto que van a la Kaaba, al Hajj, y rezan en una alfombra de rezar determinada. Y luego vuelven y dicen, con esta alfombra recé en la Kaaba. Eso es una alfombra, no tiene ninguna baraka, no tiene nada especial. Es una alfombra. Todo esto es shirk asghar y sobre todo es fruto de la ignorancia, y todas estas cosas fueron creadas por la gente, son inventos de la gente, y la gente debe volver al tawhid. Y la piedra más honorable del mundo es la piedra negra, pero es una piedra, no tiene poder, no es nada más que una piedra. Así que si esa es la palabra, imaginaros, esa es la piedra más o sea, tiene más valor, digamos, más respetada en el mundo, pues ¿cómo pues si ni siquiera esa tiene poder, pues qué decir de las demás otras piedras? Para poder comprender qué es el shirk, debes comprender cómo el profeta lidió con la gente del shirk y cómo lidió con las cosas que ellos adoraban. ¿Acaso Lat o Uzza han beneficiado o perjudiciado a alguien? Solo son piedras y árboles. Para poder entender la religión del Islam, debemos entender cómo el profeta
sallallahu alaihi wasallam lidió con estos ídolos, piedras y árboles y cosas que los árabes adoraban. Y cuando conquistó Meca, vemos que lo primero que hizo fue destruir a todos los ídolos. Así es como se explica el Sheikh Abdul Wahhab que este tipo de venerar y adorar a piedras, etcétera, es shirk akbar, porque buscan baraka en estas cosas, y esto puede ir desde shirk asgar, de shirk menor a shirk menor, varía todo, pero es shirk, puede variar en intensidad, pero es shirk. Y esto lo explica a través del Corán en la Sunna. Explica, es decir, en esta época, cuando escribió este capítulo, pues no empezó diciendo en el capítulo es shirk adorar a piedras y árboles, porque en esa época era muy valorado estas dos cosas, Allat y la Uzza. Entonces, ¿cómo explica que eso es shirk? ¿Okay? Vamos a ver cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lidió con estas cosas, y vemos que efectivamente mandó destruirlas. Entonces, a través de esa prueba, explicas tú a la gente, no, yo no te estoy diciendo que es shirk, pero te estoy diciendo lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo con estas cosas, y ahí tienes el veredicto. Lo explica así, y esto es muy inteligente, porque decir a ustedes, si tú empiezas diciendo es shirk, algo que la gente tiene, a lo que está tan arraigado, igual es que no quieren escucharte, pero explicándolo de esta manera a través de las pruebas, bueno, tú que eres el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bueno, pues esto es lo que hizo él, y aquí está reportado. Ya es, no, ¿quién va a decir nada? O sea, dicen también, nosotros no los adoramos, buscamos llegar a Alá a través de ellos, a través de estas cosas, piedras, árboles. Pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vemos que luchó con estas personas que realizaban estos actos, porque eran actos de shirk. O sea, tú buscas la cercanía a Alá a través de estas cosas, sigue siendo shirk. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam luchó con esta gente. Aquí nos enseña que a responder a la gente que dice estas cosas. Tú les dices que si está haciendo algo correcto, pues mira el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cómo él lidió con esta gente, y eso era shirk, y se enfrentó a ellos. Ahora vamos a ver la segunda prueba, que es otro hadith. Abu Waqid al-Layth dijo: fuimos con el mensajero de Allah a Hunayn, poco después de haber abandonado el Kufar, es decir, que acababan de ser musulmanes hace poco. Y esto ocurrió después de conquistar Meca. O sea, eran nuevos musulmanes. Y se vieron en esa expedición a Hunayn que los mushrikun tenían un árbol de loto, y en ese árbol colgaban sus espadas. Y lo llamaban Dhat al-Awba. Dhat al-Anwar, poseedor de medallas del honor. Entonces, cuando lo vieron, dijeron: oh mensajero de Allah, ¿nos puedes hacer un árbol, nos puedes dar un árbol como ese para nosotros? Y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: Allahu Akbar, lo que habéis dicho por el dueño de mi alma, que es de los hijos, que es lo mismo que los hijos de Israel pidieron a Musa: haznos un Dios como su Dios. Sois una gente realmente ignorante, vais a seguir el camino de aquellos que vinieron antes de vosotros. Eso es lo que dijeron a Musa. Entonces, comentario: eran nuevos musulmanes, o sea, es decir, que una persona cuando acepta el Islam no va a tener un imán fuerte, porque todavía su corazón está aferrado a ciertas cosas, no ha purificado su corazón. Y lo que le pasaba a estos sahabas es que al ver ese árbol, como ellos acaban de dejar su religión pagana en la que adoraban a árboles, todavía tenían ese apego a esas cosas. Entonces dijo: mira, tienen un árbol, y ahí ponen las espadas como para protección, baraka. Entonces nosotros también queremos uno. Se lo pidió al profeta: danos un árbol así. Y entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: eso, o sea, Allahu Akbar. Los kufar, lo que pasa es que los kufar normalmente quieren ver algo tangible, tener algo en lo que pueda ver para adorar,
tenerlo ahí a mano. ¿No veis los santos, que la gente, la estampita, las estatuas? ¿Por qué? Ellos quieren adorar a esas cosas y les gusta tener esas cosas como físicas, como donde acudir. Los mushrikun tenían un árbol especial y quisieron uno para ellos también. El profeta Muhammad se enfadó y dijo Allahu Akbar, porque esto es shirk y esto contradice al Islam. Y además los comparó a Bani Israel, porque los judíos también pidieron a Musa un ídolo. El profeta sallallahu alaihi wasallam predijo que íbamos a seguir y copiar todo lo que los judíos y cristianos han hecho. Y esto ha pasado. Esto ha pasado como, por ejemplo, el cambiar la creación de Allah, todas estas operaciones de estética. Los musulmanes están haciéndolo. ¿Cuántas cosas copian? El volver también a adorar a ídolos, a muertos, lo que hacen ellos, todo lo copian. El Sheikh Uthaymin, que Allah lo tenga misericordia con él, dijo: esta gente del hadith eran nuevos musulmanes y por eso el efecto de su creencia previa aún estaba latente en su corazón. Todavía tenían resquicios de su religión anterior. Por eso es que cuando eso es porque su corazón todavía no estaba purificado. Y en ese caso el musulmán debe separarse de los kufar y los politeístas para protegerse, ya que su corazón es aún débil. Claro, si yo me he aceptado el Islam, pero me sigo estando con la gente de mi religión anterior y yo no soy fuerte, eso es peligroso porque te pueden arrastrar otra vez a lo anterior. Hubo algo especial del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y puede, eso es por ejemplo como el alcohólico. El alcohólico intenta dejar el alcohol, pero si está con gente bebiendo alcohol es muy probable que vuelva a beberlo, ¿no? Entonces los musulmanes que tenían más tiempo, pues no hubieran pedido eso al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero estos eran nuevos y por eso cuando vino ese árbol les afectó, querían algo así parecido. Vemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía algo especial y se cree que es el caso de todos los profetas, pero son casos excepcionales, porque se sabe que los sahaba solían beneficiarse de su pelo, de su sudor, saliva, sangre y resto de agua del vudú, porque esas cosas tenían algo especial que Alá le dio. Por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam podía hacer dua y poner sus manos en alguien y se curaba, esa persona se curaba. Los sahaba buscaban ese beneficio en él, porque sabían que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo tenía. Y un día le regalaron un burda, que es como un abrigo, y alguien se lo pidió para tener eso especial, porque quería tener algo de él. Pero esto no ocurre después de su muerte. Esto solo pasaba mientras que él estaba vivo. Después de su muerte, él no puede hacer nada por ti. Y como estas cosas que en Turquía tienen el pelo del profeta, dicen tener el pelo del profeta Mohammed y ciertas cosas, esto es mentira, esto no es cierto. Entonces, después de su muerte, los sahaba nunca buscaron intercesión con su tumba. Y tenemos que saber cómo los sahaba actuaban, porque nunca buscaron ninguna baraka en él después de muerto. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu mandó cortar un árbol porque decían que era un árbol especial. Era el árbol de al-Hudayhiyya, porque el profeta solía hacer la khutbah allí. Entonces le vio que la gente empezó a decir: oh, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía aquí la khutbah, entonces este árbol es especial. Entonces Omar ibn Khattab lo mandó cortar. En ese árbol, así para que la gente no rezara allí y pensara que tuviera algo especial. Hay que cortar toda la posibilidad de shirk.
Porque bueno, ahora rezo y me siento bien y mañana busco baraka y acabo adorando al árbol. Tampoco es permitido ir a una mezquita en particular para algo en particular, excepto al Masjid al-Haram, el Masjid al-Nabawi, el Masjid al-Aqsa. A veces Shaitán, lo que pasa es que la gente piensa que hay por ejemplo, hay una mezquita y hay una tumba de un muerto de una persona piadosa. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente vaya a rezar y el Shaitán no te molesta durante el rezo. Y empiezas a decir, nunca me he sentido así en esta mezquita, tiene algo especial. Pero veis que esto es plan de Shaitán. Y luego veis que la persona eso le puede llevar a shirk, porque empieza así y luego puede acabar pidiendo intercesión al muerto que está ahí. Por ejemplo, en Egipto dice que hay una costumbre que todos hacen el funeral en la mezquita donde se encuentra la tumba de Sayyida Nafisa. Dicen que es la nieta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues dice, todos hacen ahí el funeral, es como una tradición. Y con esto acabamos la clase de hoy. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.